destacar algún hecho, se acercan hasta el izamiento dominical, donde generalmente también están los medios, hay fotos, hay entrevistas, hay vivos, además está el ambiente político o parte de él, y en este caso, entre los que reclamos o las situaciones que se expusieron ayer, estuvieron trabajadores y estudiantes de la UNPA, que llevaron su reclamo al izamiento para hacerlo visible, en un contexto en el cual se habla y se sigue discutiendo sobre el congelamiento del presupuesto universitario nacional, con números iguales a los del enero del 2019, pero con gastos mucho más importantes. La solución todavía no llegó, todavía es realmente incierto el desarrollo del ciclo lectivo de todas las universidades públicas del país, y en este caso ayer tanto docentes como estudiantes, todos afectados, no docentes igual, estuvieron presentes en el iniciamiento para hacer visible esta situación. Bueno, de nuevo hoy hicimos un repaso de 5 sectores y miles de trabajadores que todavía tienen futuro incierto a esta altura del año por las decisiones que está tomando el gobierno nacional. 100 días, ¿no? Me decía Héctor, cumple ya mi ley 100 días de gobierno. De gobierno. Es tiempo, chicos, sí, y tanto que ha pasado en 100 días nada más, y todo lo que falta, planteando para ver si pueden avanzar en ese sentido. Represas es otro de los casos en los cuales hay una conciliación ya obligatoria de por medio, pero antes de que se dictara hubo 1.800 despidos en las represas de Santa Cruz. El gobierno chino, con pésima relación en este momento con Milei, se ha retirado del país. Está muy complicada la cuestión ahí. La UNPA es el tercer caso, lo acabamos de mencionar, dentro de las universidades públicas de todo el país, que no saben cómo van a funcionar a partir de julio si no hay un cambio rotundo en el financiamiento para la educación pública en Santa Cruz. Nación anunció un aumento de 70% para funcionamiento, pero desde el ámbito universitario ya dijeron que no alcanza para solucionar los problemas de financiamiento que tienen que tener para afrontar y asegurar el ciclo lectivo durante todo este año. Aparece en esta lista también el Banco Nación, que es apuntado por el gobierno de Javier Milei, a pesar de ser una de las empresas con superávit dentro de las que funcionan de parte del Estado, sigue siendo o sigue estando dentro del desmembramiento de empresas del Estado, dentro de las cuales el gobierno tiene la intención de llevar adelante una privatización mixta, es decir, que una parte siga siendo del Estado, pero privatizar algún porcentaje del Banco Nación y todo el Grupo Nación. Nación Seguros, tienen diferentes empresas, ¿no? Claro. Y después los centros de referencia, que son un sector que ya está en serios problemas, digamos, o los trabajadores que dependen de esa fuente laboral. Son 60 centros de referencia en todo el país, en Santa Cruz también tenemos uno, y hay trabajadores en plena lucha para no perder su fuente laboral. Los centros de referencia, el gobierno ha dicho que ha encontrado muchos ñoquis ahí, que no le encontraron mucho funcionamiento. Como en todos los casos, están los ñoquis y está la gente que efectivamente iba a trabajar. Así que hay una situación sumamente complicada ahí. Tenemos entonces 5 sectores que acá en Santa Cruz están afectados directamente por las medidas del gobierno nacional, y más de 5.000 trabajadores que dependen de lo que ahí suceda. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Quizá la principal novedad que tenemos en el ámbito regional tenga que ver justamente con la nota que hicieron hace un ratito nuestros compañeros Claudio Icari con la intendenta de Piedrabuena, con Analía Farías, que denunció penalmente a su antecesora Federico Bodlovic, Federico Gulliver, que justamente era intendente hasta el final de la gestión en 2023, y a quien denunció por justamente incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos. Tercera denuncia que le hace la ex concejal, ahora intendenta, al propio Bodlovic, con quien dijo que no tuvo ni siquiera una reunión, como ella como concejal, él como intendente.
y una gestión histórica del comandante Luis Piedrabuena, que tuvo a 24 años justamente intendentes con el mismo apellido. Antes fue su padre, luego fue él, y que justamente una vez que dejó la gestión de gobierno, borraron información histórica que es patrimonio del municipio, no de ninguna persona en particular. Formatearon computadoras y expresó justamente en diálogo con nuestros compañeros Analía Farías, que encontraron allí un bibliorato de 162 hojas, nada más, en el que se dejaba, digamos, constancia del inventario municipal. Nada más. Nada más. Nada más. 3 sillas, 2 camionetas. Exactamente, exactamente. Dos portátiles, un alicate para cortarse las uñas, Claro. 3 mates, 2 de plástico y 1 de cuero, con sus respectivas bombillas, un yerbero, unos cositos de esos tejidos para apoyar la pava, ¿viste? Claro, Cuando está caliente. Sí. Eso formaba parte del inventario. Ah, Pero mira después el déficit de más de 1.000 millones de pesos que tenía o que tienen las arcas del municipio no se justifica por ningún lado. Y que las empresas amigas que recibían o que le vendían, que eran proveedoras del municipio, se retiraron sin deudas. Ah, qué bueno. Los únicos que no quedaron ahí con cuentas pendientes. Así que nadie debe nada al municipio de Por lo menos esa gente no Piedrabuena. estará enojada. Por lo menos. Claro. Sí, me sorprendía por lo estructural de la municipalidad, lo deteriorado. Está cerrado el albergue municipal y el natatorio, que necesita reparaciones. El natatorio no debe tener ni 15 años. Mirá. Inaugurado el natatorio de comandante Luis Piedrabuena. Ya está, han dejado caer todo, ¿no? Esa es la realidad que le toca, o que denuncia, al menos, ¿no? Analía Sí, Faría. Ahora la instancia o la posta la tiene la justicia, ¿no? No, Que deberá determinar qué grado claro. de veracidad tiene esto y, en tal caso, hacia dónde se dirige esta investigación. No se ha expedido Federico Boldovic, ¿no? No creo que lo haga. Así que denuncia penal, la primera creo en el interior provincial a partir de esta gestión, y dijo Farías que era lo que tenía que hacer, porque para eso la eligieron. They want to show themselves. 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 Opposite people. Opposite people. Opposite people. Opposite people. Una más y le paso la posta a mi compañero Héctor Mancilla, porque hoy va a haber más de 500 cortes en todo el país denunciando la crisis social en nuestra ciudad. En Caleta Olivia y en Pico Truncado se van a replicar las manifestaciones, una especie de piquetazo que hay justamente en crítica o en repudio a la retracción de las políticas sociales que ha determinado el gobierno nacional, llámese potenciar trabajos, llámese refuerzos alimentarios para los comedores, y que son justamente espacios que de alguna manera luchan contra la crisis en el más bajo de sus estratos, el cual ha sido desfinanciado por el gobierno de Milei mediante la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Nos decía Julián, lo anticipaba, hoy están previstos 500 cortes por falta de alimentos y asistencia a comedores. Los movimientos sociales intentarán cortar el puente Pueyrredón. Vuelve a confluir la izquierda y el peronismo también en esta jornada de protesta. El gobierno no nos deja otra salida que el conflicto. Esto lo afirmaron desde una de las organizaciones sociales, las organizaciones que hoy están cortando los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, desafiando de esta manera el protocolo antiprotesta
creado por Patricia Bullrich, en una jornada de lucha donde se prevén 500 piquetes en todo el país. La cabecera estará en Avellaneda, sobre la avenida Mitre, a metros del puente de Pueyrredón, ¿no? Con la consigna "El hambre es el límite". El principal reclamo es de alimento para los comedores y merenderos comunitarios que fueron desabastecidos, ¿no?, en los últimos tiempos sin nada, con nula asistencia. Así que hoy jornada de mucha convulsión en lo que es Capital Federal y alrededores, y en las principales ciudades de nuestro país. Quizás por estar acá en la región sur, en la Patagonia, no se habla del tema, pero no es un tema que nos preocupa, por suerte, sanitariamente. La alerta por el dengue. Sigue creciendo los aumentos de casos, la lucha del dengue sigue siendo una prioridad para las autoridades sanitarias en la región centro noreste del país, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se ha duplicado los casos en solo una semana. El sector más geográficamente más comprometido de nuestro país es la provincia de Corrientes, seguido de Chaco, Misiones y Formosa. Bueno, a nivel nacional la mayoría de los casos se concentra en la región del centro, con 36.000 casos, en el NEA con 30.000, el NOA con 11.000, y en contraste en la Patagonia los casos no superan los 300 casos. De todas maneras hay que aclarar que en la Patagonia la mayoría de los casos que se han detectado es por gente que ha vacacionado y vuelve a su lugar de residencia o trabajo después de haber vacacionado durante el verano en alguna de las provincias del NOA o del NEA, ¿no? Así que sigue preocupando y sigue teniendo en vilo a las distintas autoridades de salud de las provincias, y con un poco de indiferencia, esto que decirlo, de la cartera nacional de salud. No lo quería decir, lo dijimos ya anteriormente, los 100 días de Milei. La motosierra y la licuadora trabajaron a toda máquina, y el plan de ajuste ortodoxo está en marcha con el apoyo de las fuerzas del cielo. La luna de miel llega a su fin y el gobierno se pone a prueba. Qué buena está, porque es cierto, se terminó la luna de miel. Me parece que la luna de miel nunca existió. Se terminó, me parece, la luna de miel a los 5 días. Hay algunos que claramente no querían directamente que se oficiara la boda, Claro. que directamente no reconocen como legítimo este matrimonio, si se quiere, y hay otros que lo continúan viviendo como un amor platónico, como un amor vigente. Está Fuerza del dividida cielo. las aguas, claramente. Yo creo que podemos decir mitad y mitad, así a ojímetro, que la sociedad lo acepta o lo niega. Pero de base, yo creo que ya ni siquiera es una cuestión Claro. de deshilacharlo mucho, ¿no? Desglosarlo mucho. O lo querés o no lo querés. Claro, y con esa frase, ¿no?, que tiene el gobierno que ejecuta Javier Milei, que denomina ese capital social como la fuerza del cielo. Ajá. Bueno, en una alegoría bíblica, ¿no? También la fallida experiencia gradualista de centro derecha, que es socia de alguna manera del gobierno de Milei, que está encabezado por Macri. Las medidas a ultranzas como los DNU, ¿no? Con este mega DNU de regulación económica, no solo económica, sino que se mete en la vida social de los argentinos, que te toca el alma y el bolsillo, ¿no?, a los argentinos. Son algunos de los principales hechos a destacar por Milei. También la ruptura de relaciones con algunas potencias, con el caso de China, más allá que esto depende ya de su cartera de relaciones exteriores, ¿no? De alguna manera
lo que apunta al tocar o que la casta, como se denomina el sector político, sea quien pague. Era el primer anuncio, pero que con el correr de estos 100 días se ha visto que el sector político en Argentina muy poco le ha importado, muy poco se ha sentido tocado por estos ajustes prácticamente de Frankenstein. Así que bueno, algo que quizás recordar o destacar de estos 100 días de gobierno de Milei es la poca intolerancia al fracaso o al que le digan no a ciertas cosas de este gobierno. Mañana, 10 de la mañana, 3 minutos. Hoy es el Día Mundial del Sueño para concientizar respecto de la importancia que tiene dormir bien. Yo debería tomar nota respecto a eso, pero bueno, hay veces que no se puede. ¿Qué quiere que te diga, estimado Brian? Pero hay que dormir 6 horitas, todos recomiendan 8, pero bueno, me parece que ya en estos tiempos de crisis es un montón pedirnos 8 horas. Con 6 negociamos. Un día como hoy es el Día del Trabajador Telefónico. No sé si continúa siendo un rubro tan vigente y numeroso, pero en realidad se celebra desde 1948 cuando Juan Domingo Perón, creó la empresa mixta telefónica argentina, que era producto de la nacionalización de la compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, que era filial de ITT, estadounidense, compañía estadounidense. Un día como hoy nacía Gerardo Sofovich, conductor, productor teatral, guionista, director, incluso actor, y sí, un tipo muy recio para conducir su programa, a los productores, a los ayudantes, a todo, algo les tenía que decir. Y nacía Ciro Pertusi en Bahía Blanca en 1968, líder de Ataque 77, luego también de Jauría. Fue uno de los grandes exponentes del punk y del rock, podríamos decir, nacional, junto a Ataque 77, así que me parece propicio poder escuchar algo de Ataque en el comienzo de esta jornada para homenajearlo a este tremendo músico y cantante que tuvo la música nacional. Pero pará. No vayamos a la versión acústica, vamos a la de trap o alguna de esas, porque ahí no canta Ciro Pertusi, te pido por favor. Ahí canta Mariano Martínez. Podemos buscar la versión, mientras tanto, de la que cante Ciro Pertusi para homenajearlo correspondientemente al hombre nacido en Bahía Blanca. Dice Brian. Por favor. Dice Brian que no te pongas en modo sofón. No, por favor. Pero si vamos a homenajear a Ciro Pertusi y canta a Mariano Martínez, me parece... Me parece poco correspondiente. Y además que el oyente del otro lado va a decir, loco, ¿qué pasó con Ciro Pertusi? Porque son muchos, escuchan Ataque 77. Ahora sí, mira que no era tan complejo lo que les pedía. Viste, Brian, esto es Arriba del Día, 1551, 6051. Arrancamos la semana con vos. Exactamente. Ahora vamos a jugar al Jenga un ratito más. Quédate en Arriba del Día. Recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos. Este fue mi último golpe, también fue mi último amor. Te había jurado que ya no robaría, yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Volveré, yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar como una vez más. Aquí en mi
celda estoy muy solo. Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores. Fue aquella la última vez que te vi. Y no llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar como si nada. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar todos una vez más. Todos una vez más. Yo volveré a las calles. Yo volveré a las calles. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Venga, Brian, 4 grados la temperatura actual en estas 12 minutos que han transcurrido de las 10 de la mañana en este lunes 18 de marzo. Esa es la temperatura actual en la capital presidencial. Y te lo decían los títulos, Héctor Mancilla. Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei al frente de la República Argentina. Esta primavera que nosotros conocemos o que habitualmente se da entre los pueblos o el pueblo argentino y sus gobernantes cuando asumen la gestión de gobierno, sobre todo también teniendo en cuenta el cambio de bandera o de color político que se hace cargo, que viene de un espacio bien distinto al que dejó. Entonces dice, bueno, tengo mi margen para hacer y deshacer. No sé si ha sido el caso realmente, la situación de urgencia y apuro que vive Argentina. No sé si le ha dado tal changüí, si se quiere, al presidente Javier Milei. Y además, quizá por sus formas también, él haya decidido ir un poco más a fondo y confrontar más significativamente, ¿no?, a el sistema político como lo conocemos hasta aquí en la República Argentina, y fue desde que asumió casi que justamente su gestión ha sido permanentemente foco de atención. Primero con una devaluación del 118%, grandes números de la inflación y de particularmente los alimentos y cuestiones esenciales que hacen a nuestra vida, lo cual conformaba ya parte de la preocupación y la charla diaria, pero que obviamente con un crecimiento tan significativo de precios se acentuó dicha disconformidad. En definitiva, llega a sus primeros 100 días con una ley ómnibus que no logró ser aprobada en la Cámara Baja, es decir, en diputados, y ahora también con el DNU con media sanción negativa, es decir, con sus principales 2 medidas políticas, si se quiere, maniatadas por el momento, y también con una gestión política en lo interpersonal, si se quiere, llamativa. No vamos a decir ni beneficiosa ni deficitaria porque todavía está en un proceso, ¿no? Pero que es llamativa cuanto mucho, y que ha hecho sin duda que muchos que lo acompañaban o que le brindaban su voto de confianza lo pusieran en tela de juicio hoy por hoy. Podemos decir quizá el gobernador de nuestra provincia, entre quienes han morigerado, si se quiere, su apoyo explícito, aunque él lo sigue expresando. Estuvo en charla con Luis Majul, el presidente, una charla bastante concesiva, si se quiere, o con preguntas que ya venían medio masticadas para que el presidente definiera de alguna manera. Habló de bastantes cuestiones que hacen a lo político a 100 días de su gestión, y particularmente en este presente que tiene lo legislativo con el rechazo al DNU recientemente, o como más fresco en el paladar del presidente. Y justamente elegimos un audio de esta charla que en principio comienza refutando a Martín Lustó, el presidente de la UCR. Tiró muchos conceptos. Uno es los orcos. ¿Quiénes son los orcos? ¿Tienen nombre y apellido? Sí, claro, sí, son los populistas, son los kirchneristas. La novedad sería Lustó, ¿no? Que no estaba embanderado en el kirchnerismo. Bueno, en realidad Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas, porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Él fue presidente del Banco Provincia, en el cual hizo un verdadero desastre. Eso se lo puede contar el ministro Guillermo Francos, que fue quien
tuvo que hacerse cargo del banco después de la desastrosa gestión de este muchacho, o el desastre que hizo como ministro de la producción, es decir, todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es así una suerte de incompetente sistemático tipo Kichilov. Lo que pasa es que es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica. No. Ahí pasaba la conceptualización de Milei, del presidente de Javier Milei. Incompetente sistemático, ¿no? Incompetente sistemático, cita varios ejemplos con los que también el kirchnerismo, de hecho, le pegó en su momento a Lustó, ¿no? Es un tipo que hoy por hoy quedó como muy en el medio, porque además dentro del propio radicalismo tampoco hay un consenso para acompañar la postura que él defiende, me parece que la crítica no iba hacia él, pero Majul agarra y Lustó, como que se lo señala y le dice no te olvides de Lustó, y ahí arranca y le pega a Lustó y le termina pegando también a Kicillof, o lo termina comparando con Kicillof. ¿Cuál bufón de la corte, Majul, Sí, no es llamativo, no. Pero bueno, lo van a ir escuchando ustedes a Majul en esto que les digo, semi masticando las preguntas, dejándole la tendencia de la pregunta para que Milei conteste. Ahora, hablando respecto de los diputados que votarán, que serán quienes traten el DNU, que ya ha tenido, como lo dije anteriormente, media sanción negativa en el Senado, es decir, fue rechazado, y ahora advierte a los diputados, le dijo, no es un escrache, los votos son públicos. Pacto de Mayo, ley ómnibus, derogación, caída en el Senado del DNU. Hay como dos versiones. Una dice, damos por caído también el DNU en diputados. Y otra dice, no damos por caído en diputados. Vamos a, si se caen diputados, dividir en DNU en varios paquetes de leyes. ¿Qué sigue, presidente? Todo el mundo se lo está preguntando. Bueno, de vuelta. No creemos que todavía esté caído el DNU en diputados. Y además está claro que si se cae, los que hagan caer el DNU van a llevar la misma suerte de los nombres rojos y sus caritas de lo que pasó en el Senado, ¿no? ¿Un escrache? No es un escrache. Si vos tuvieras que tomar una decisión sobre votar, te haces cargo de la decisión. Sí. Y las decisiones son públicas, ¿no? Porque somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Los votos, los votos en la bancada. Claro, entonces digo a la gente que sepa quiénes son los enemigos de la sociedad, quiénes son los que están a favor de los privilegios y quiénes están a favor de la libertad. Por lo tanto, digamos, o sea, que se hagan cargo de lo que votan. Nosotros sí los vamos a exponer, pero Luis, esto no es nuevo. Si revisás notas pasadas nuestras, yo te lo dije. Es decir, nosotros sabíamos que nos iban a hacer la vida imposible. Nosotros estamos tratando de cambiar un sistema que generó 100 años de decadencia. Digo, el sistema se va a resistir, no es que va a aceptarlo amigablemente. Nosotros ya lo sabíamos esto. Yo digo, te propongo que revisemos notas que nosotros hemos hecho antes de esto, y que dicho sea de paso, digo, aquellos que se quejan porque te doy notas, antes también te daba la mayor cantidad de notas a vos, así es que digo, para que tomen nota. Y así que digo, ¿Y eso por qué sería? Porque soy muy insistente. No, porque es un mérito tuyo. Que Majul, que cuando le tira la alabanza de alguna manera cogotea, porque vieron que tiene como un tic que cogotea mucho Majul, cogoteando como diciendo gracias, no sé, reconociendo el halago de mí. Igual dice que es un mérito de Majul y es claramente un arreglo con el medio. Dice, ya a esta altura, muchachos, De hecho, el fin de semana empezaron a surgir informaciones respecto de la intención de Milei de armar un... Mirá, cierra Telam porque dice que era propaganda, ¿no? Armar una especie de empresa paraestatal entre lo que piensan hacer con la reforma de Telam y La Nación Más. Así que se puede esperar cualquier cosa. Igual Milei no necesita una agencia paraestatal teniendo la cantidad de trolls en Twitter que tiene. Sí. El fin de semana fue noticia la senadora radical por Chubut, Edith Terenzi, que la llamaron y la amenazaron porque publicaron en Twitter su teléfono y le empezaron a
a amenazar, a decir que sabían dónde estaba, que le iban a encontrar, y eso no es joda, porque es de atenta contra la democracia. Imagínate si vos tenés que decidir algo importante respecto de la vida de tu comunidad y respecto de tus ideas también, y te están condicionando de esta manera, con que te van a secar. Es mucho más grave, digamos, eso que una agencia que tenga cierta inclinación oficialista como Telegram en algún momento. Es mucho más grave lo que se está haciendo con los trolls, porque todo el mundo asume y ya todo el mundo aceptó que el gobierno tiene trolls. Digamos, porque te dicen, no, si hago tal cosa me van a mandar los trolls. Hasta la vicepresidenta le mandaron trolls. O sea, el vicepresidenta del actual gobierno, Sí. que por lo bajo denunció que se enojó porque le mandaron los trolls de Milei. Y ya todo el mundo saquen los trolls de Milei, o sea, una cosa Sí, y hay un antecedente, que ¿te puede hacer acuerdas mucho daño. durante el macrismo? Muchísimo. Claro, que después salió mal porque los trolls Sí. como que los habían... Eran un ejército de bots en realidad, que ya Claro. es otra categoría. Trolls es gente en muchos casos administrando cuentas, pero bots son computadoras generando miles de usuarios que responden respecto al algoritmo. Y ahí salió mal porque las traducciones de lo que pretendían hacer llegar quedaban cualquier cosa a favor de Macri, entonces fue como muy evidente que había allí una jugada tecnológica. Pero respecto a esto de esta referencia que hace Fernando, me interesa poder repasar lo que dice Milei respecto del uso de las redes sociales por parte de él mismo. ¿Qué le diría a quienes dicen? Hay gobernadores que dicen eso, ¿eh? Si no usara tanto el tweet, si no usara tantos adjetivos, probablemente llegaría a acuerdos que, porque estamos muy de acuerdo con el rumbo, con muchas de las cosas que presenta el presidente. ¿Qué les diría a eso? A los gobernadores que dicen eso, a quienes piensan igual que los gobernadores, que algunos. A ver, si es un problema de las formas, me parece que es una hipocresía. Porque lo importante es el fondo, no las formas. Si yo te voy a dar la botella del mejor vino del mundo, ¿qué te importa la etiqueta? Lo que te importa es que adentro de la botella está el mejor vino del mundo. Eso, primer punto. Con lo cual, digamos, eso de poner las formas por encima del fondo es de mediocres. Y más que nada de mentirosos para autoexcusarse de hacer las cosas que corresponden. Lo que dice usted que en el fondo siempre está el contenido y ponen como excusa el tema de las formas. Obviamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que les molesta que use el Twitter. Les molesta que use el Twitter por una cuestión, esto lo definió muy bien Alejandro Fantino respecto al voto de Lustó, ¿no? Digo, una cuestión de envidia. Es una cuestión de envidia, lisa y llanamente. Es decir, el tipo quiere tener lo que yo tengo, como él no lo puede tener porque es un fracasado que perdió todas las elecciones que participó, entonces quiere que yo no lo tenga. O sea, básicamente, bueno, esto es igual. El Twitter tiene algo maravilloso, las redes sociales tienen algo maravilloso, y es que usted tiene comunicación directa con la gente. Yo no necesito ningún intermediario para comunicarme con la gente. Ahí pasaba Milei hablando de su uso de las redes sociales, particularmente del Twitter, que dice, básicamente, lo critican por envidia, no porque anda dando likes y retweets a cuanta cuestión se le aparezca, ¿no? en el ciberespacio. Pero bueno, era parte o la continuidad de la charla que tuvo con Luis Majul, justamente el presidente de la Nación. Y bueno, tenemos varios más en realidad, pero quiero cerrar con uno que tiene que ver con la situación social y la afectación de nuestros bolsillos, sobre todo el poder adquisitivo, ¿no? Y la calidad de vida, cómo se ha trastocado justamente en este presente económico y social tan complejo que atraviesa la Argentina y fundamentalmente los y las argentinas, que 6/7 de cada 10 están bajo la línea de la pobreza. Y en materia política hemos logrado algo que parecía impensable en la Argentina, y es reordenar el espectro ideológico entre los que quieren el cambio y los que quieren mantenerse en el status quo. Quiero decirles algo. Yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor. Yo lo tengo claro.
sé que la gente también lo tiene claro. Pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 20% de los argentinos creíamos que podíamos mejorar hacia adelante. En enero ese número saltó a 30, en febrero saltó a 42 y después del discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa saltó a 47. Y además hay algo importante, 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. O sea, 50%, 50 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el primer año, 20 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el segundo, y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo, usted lo puede ver todos los días. Entonces, vamos a derrotar la inflación, vamos a levantar el cepo, vamos a volver a crecer, vamos a seguir luchando con uñas y dientes en materia de seguridad y no vamos a dejar de darle contención a los más vulnerables. Esta vez el esfuerzo tiene sentido porque el costo lo está pagando la política y no los argentinos de bien. Ahí pasaba Milei, que interpreta que lo está pagando la política al costo de todo este ajuste. Allí pasaba un resumen, breve resumen de cómo hoy, a 100 días de gestión, ayer fue en realidad esto, 99 podríamos decir, 98 en realidad, porque creo que se cumplen mañana los 100 días, Javier Milei ve parte de la situación, de cómo se viene desarrollando, particularmente su gobierno, su gestión a nivel nacional. Bueno, habla en esa entrevista habla de del cambio de la fórmula jubilatoria, que él dice que no se puede dar por decreto, no se puede cambiar por decreto. Y también habla de su vinculación con la vicepresidenta, ¿no? Después de tantos rumores de la última semana, que dijo que tienen diferencias que son imperceptibles para la gente, que nadie se da cuenta de esas diferencias, pero que, bueno, las hay de alguna manera. Este era Javier Milei en un análisis de él mismo a 100 días de gobierno. Puedes leernos en el diario nuevodía.com.ar, donde está Tony, donde está Ivana por esta hora, actualizando la web, donde justamente ya se refleja la nota que hicieron nuestros compañeros con la intendenta Analea Farías, y van a ir contándote todo lo que acontezca durante esta mañana. También podés comunicarte sí, al 1527 57 33 27 57 33, y hablas con nuestras compañeras María y Nasa, que son del departamento de ventas, que tienen una excelente propuesta para ti. Así al pasar puedo contar un dato llamativo. Por favor, dale. Que creo que yo con el cambio climático. ¿Vieron la temperatura en Río? ¿En Río de Janeiro? Mientras hablamos acá de 1 o 2 bajo cero. Río de Janeiro, ¿tremendo calor? No. Sí, mucho. ¿Sí? ¿Cuánto? Tienen un número. La semana pasada rondó los 50 cuando grados. ¿Vos estuviste por allá? Ahí va. Los 50 grados rondó la otra Sí, vez. yo iba a decir 50 grados. Y 52, 54 de sensación. Bueno. Imagínate. En Santa Fe, Sí. la semana pasada TCK. llegó a 50. Claro. En Corrientes llegó a 45. En Río hubo sensación térmica de casi 63 grados No. de calor. Eso es terrible. Seco. ¿Cómo? Digamos, o en el agua, o no sé cómo sobrevivís a eso. Y no sé si en el agua. Porque Claro, el también, agua es porque si te caliente. calienta Encima mucho, el agua, claro. ya a un nivel que ni del agua. digamos. Deshidratado. Imagínate Se la acá En un bar. con en los la problemas. olla.
Y él sostiene que no es así. Bueno, lo hablamos, ¿te acordás que alguna vez con Oscar Bonfiti también del Sí, Servicio Meteorológico tampoco- decía que el parámetro real, digamos, científico, que es la temperatura en grados, no se ha modificado. Pero es llamativo esto de cómo se extreman las cuestiones, Claro. ¿no? Así que veremos porque al final... Ojalá que no sea cada vez más frío, porque Ojalá. también se siente mucho, hay muchas complicaciones. Sí, Sí. ¿saben qué, chicos? Complicaciones igual trae, porque complicaciones, lamentablemente, ahora pensándolo económicamente, en el bolsillo. Ah, no. Si se hace esto que se quiere hacer del aumento de la tarifa por parte de las empresas del 700%, ¿qué bolsillo va a aguantar el invierno? Claramente. Complicado, El ¿no? 500% del gas Claro. nos quiero ver, Claro. Nos quiero ver bien abrigaditos. Los que tienen calefacción, Exacto. los que no la tienen. Claro. Tal cual. 10:33 en la República Argentina. Te podés comunicar con nosotros al 1551-6051. Un día como hoy fallecía Chuck Berry. Por eso vamos a escuchar Johnny B. Good, de este Clásico. cantante nacido en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, que fue justamente uno de los grandes exponentes de la historia del rock and roll. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny be good. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny be good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, Tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte.
Tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de Internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo a 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor vuelve sangrando todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Esto es Arriba al Día, señor Héctor Mancilla. Yo le voy avisando que esto es Arriba al Día, porque yo no sé usted en qué está, si está acá o qué. No ¿Hoy le acá. toca reincorporarse laboralmente? Sí. Qué tristeza. Qué dolor, qué pena. Se terminó. Se terminó La lo bueno. brincadeira. ¿Pero te dejaste unos días para el resto del año o algo así? Sí, se Ah, terminó bueno. la brincadeira. Está muy bien, y bueno. Pero, ¿qué concluís de tus vacaciones de haberlas pasado acá en Río Gallegos? Sigo siendo pobre. Que me quedé con las ganas. Bueno, vamos a hacer una vaquita para mandarlo Me voy a a tomar revancha. un lado. ¿Cómo? Me voy a tomar revancha. Ah, bien ahí, bien ahí. Dice que está estableciendo puntos estratégicos para poder emprender una misión. Que la audiencia misión. diga dónde quiere que me vaya. Ahí está, claro, y mande unos pesos para aportar, Estaba creído, ¿viste? claramente. Dubái o París. O Qatar, ¿dónde? Claro. Digan cuál destino y Nica les va a traer les va a hacer un documental desde allí. Claro, en vivo. Está con nosotros en comunicación Salvador Femenía, que es secretario de prensa de CAME. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se reunirá hoy con gobernadores patagónicos y queríamos indagar un poco en los argumentos, ¿no?, que hacen a esta charla, que bien sabemos también, ¿no?, tiene un antecedente de el mal momento que viene atravesando justamente el sector pyme y productivo comercial en nuestro país, acentuado por la pandemia, del cual con algunos programas y acompañamientos se intentó subsanar la situación, pero que ante la caída de la capacidad de consumo del poder adquisitivo, esto se ha obviamente acentuado
y de hecho los relevamientos recientes que ha dado a conocer CAME así lo caracterizan. Pero vamos a saludarlo antes que nada a Salvador Femenía, que está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo le va, Femenía? Buen día, muchísimas gracias por su tiempo y por su predisposición. De este lado, aquí en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, Héctor Mancilla y Julián Quirós los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, andan? bien, por suerte. Atentos a lo que sucederá hoy en este Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, ¿no? Donde entiendo yo hay cifradas expectativas, tanto de ustedes como actores del ámbito privado, ¿no? Del ámbito emprendedor, productivo, y también de los estados, ¿no? Que seguramente apuesten una vez más, como ha sucedido en muchísimos segmentos de la historia argentina, que el sector pyme y productivo sea un actor del relanzamiento y de la puesta en valor de la economía, aunque vemos que este presente es todo lo contrario a ello, ¿no? Sí, este encuentro hoy de los gobernadores de los 6 gobernadores de la región patagónica que se van a reunir en CAME, un poquito es la continuidad de todo el trabajo que se ha hecho durante el año pasado, con varias reuniones tanto en CAME como en las provincias patagónicas, donde han intervenido, bueno, CAME articulando y con gobernadores, diputados, senadores y obviamente nuestros dirigentes representantes de la región, ¿no? Los presidentes de las federaciones de todas estas provincias. Está enmarcado en un pacto que se ha reactivado porque venía de mucho tiempo atrás que estaba el acuerdo pero no se llevaba a cabo en la práctica, y este es digamos el inicio de este año 2024 con la agenda que se había acordado, que tiene que ver con el desarrollo patagónico en todos los aspectos que hacen en la economía, inclusive el tema laboral, ¿no? La región patagónica es una región que aporta mucho, pero que tiene inconvenientes para su desarrollo, tanto en el ámbito de las empresas, como el tema de logística, como el tema laboral por la famosa diferenciación por zona desfavorable. Los costos que tiene para el empresario, digamos, ¿no? Exactamente, que tenemos ahí una diferencia de competitividad respecto del resto del país, ¿no? Los gobernadores han acordado recientemente que CAME sea parte de esta mesa, que sea parte del Pacto Patagónico, con lo cual a nivel dirigencial de CAME nos da una relevancia, una satisfacción enorme por el trabajo que venimos realizando. Y hoy tenemos la suerte o la satisfacción de ser anfitriones de este encuentro. Vamos a concurrir muchos dirigentes, así que bueno, ojalá que sea el puntapié inicial de desarrollo de propuestas y sobre todo de la continuidad de este trabajo, ¿no? Salvador, un gusto y consultarle cómo analizan estos 100 días de este nuevo gobierno y las implicancias en un sector que sigue siendo muy castigado por políticas que se toman y después al tiempo se dejan, pero donde claramente el sector de la mediana empresa es uno de los pulmones de la producción en la Argentina y que busca tener algún respiro, ¿no? Sí, somos, creo que el gran motor de la economía argentina, de la generación de empleo. Uh-huh. Una cosa va de la mano de la otra. Obviamente estos días que vienen transcurridos desde el 10 de diciembre ha significado un cambio de tendencia en la política económica, con un fuerte ajuste buscando un equilibrio fiscal, una baja de la inflación que todavía, si bien se ha desacelerado, todavía no se ve cuál va a ser la tendencia en los próximos meses, con un impacto muy fuerte en el sector PYME,
todo el sector pyme, tanto el comercial, industrial, como el resto de las actividades, porque bueno, dependemos mucho de la actividad del mercado interno, y al haber tanta caída del poder adquisitivo, realmente nos ha impactado en el nivel de actividad, poniéndose en una situación bastante compleja y urgente de alguna medida que reactive todo esto, ¿no? Necesitamos que haya algún alivio sobre todo en la mejora del poder adquisitivo, para que impacte en el nivel de actividad. Estamos muy complicados, sobre todo por estos meses de diciembre, enero y febrero, que hemos verificado fuertes bajas, pero viniendo de un año 2023 que había sido muy complicado también. Y además, estamos hablando con Salvador Femenía, que es secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los datos, ¿no?, que dieron a conocer respecto de el aspecto industrial particularmente, ¿no?, la caída en febrero del 9,9%, que digamos no descendió o se desaceleró esa caída, pero que se sigue acentuando números que son realmente preocupantes, ¿no? ¿Se asemeja al periodo Macri o es muy pronto para poder compararlo? No, yo creo que la caída, estas caídas son más pronunciadas, se asemeja mucho más a los primeros meses de la pandemia, pero estamos comparando con un periodo donde directamente no había actividad, o sea, se habían restringido fuertemente las actividades y la circulación, y estamos, bueno, son bajas muy fuertes. Si bien el mes de febrero en el sector industrial marcó una desaceleración respecto de lo que había sido enero con el 30%, diciembre con el 27%, pero siguen siendo caídas, ¿no? Siguen siendo caídas, y por más que sea menor, da un acumulado muy importante, y sobre todo con mucha preocupación porque faltan que se concreten aumentos de tarifas. Hubo que afrontar el mes de febrero con aumento de combustibles y de servicios, con mucha dificultad para trasladarlo a los precios porque nos estamos quedando sin margen, y con todavía alguna preocupación por la reposición de mercaderías, aunque es mucho más leve que lo que se venía verificando, y con una gran preocupación por el aspecto referido a la apertura de importaciones, ¿no? Y respecto de esto, ¿qué planteo o qué postura tiene la CAME y qué canales también existen para con el gobierno nacional? Porque entiendo que allí hay un ataque directo no solamente al trabajador, digamos, directamente, sino al capital de alguna manera, ¿no? Al que propicia justamente este mundo del trabajo, en este caso las pymes, los sectores productivos más pequeños, que están viéndose sumamente afectados con estas políticas de liberalización de precios, y que entiendo que de hecho lo han manifestado mucho, ¿no? En un tiempo va a ser mucho más fácil comprar cosas en China y revenderlas acá que producir algo, lo cual llevará la economía o reconfigurará la economía productiva hasta hacerla desaparecer en nuestro país, quizá. Sí, por ahora a ver, acá hubo evidentemente algunos sectores, sobre todo dominantes en el mercado, que han, creo, se han pasado con el tema de los aumentos. Creo que se han referenciado con un dólar más alto que realmente tenemos, y creo que el gobierno ataca esta problemática, pero con una apertura de importaciones de determinados productos que realmente es una medida controvertida, porque va a tener efectos negativos en la producción, porque hay alimentos frescos involucrados que producen las pymes, y con una marcada diferenciación en cuento a situación respecto del tema tributario, porque el que importe estos productos determinados por el gobierno va a tener un diferimiento de las retenciones en el caso de IVA y ganancias, y van a tener una posibilidad de pagar
mucho más rápido el compromiso de importación, con un sector que tiene una carga impositiva que no se ve aliviada, y algunos sectores productivos que tienen insumos que son importados, y esos decimos importados no tienen ningún beneficio, con lo cual impactan en el costo. O sea, nos deja en una situación de desventaja a la producción y el comercio de lo que es la pequeña empresa, ¿no? Obviamente que esto seguramente puede llegar a tener un correlato en el nivel de actividad, que ya está bastante impactado, y obviamente también en el empleo, ¿no? Femenía, ¿qué puede esperar el sector o en los próximos meses? Mira, yo creo que lo que tenemos que esperar, no tenemos datos concretos de que pase tal o cual cosa, pero la situación va a ser complicada todavía, porque esto, para estabilizarse y para que se produzca un rebote, faltan algunas cuestiones, y nos preocupa realmente el aspecto político, porque creo que faltan acuerdos, falta diálogo, falta un marco político que le dé algún sustento de credibilidad a esto que se está llevando a cabo, que veremos el resultado que va a tener, pero creo que el marco, ni para esta política ni cualquier otra política, o sea, estar en este momento con una decisión determinada del gobierno en llevar a cabo una política económica, pero con un correlato de un ambiente político que no se condice con esta urgencia, ¿no? Estaremos atentos entonces a la reunión de hoy. Esperemos, entiendo yo que al menos con este bloque que ustedes se van a juntar, ¿no? De gobernadores o de representantes políticos, entiende y tiene muy en consideración lo que ustedes puedan llegar a plantear. El tema es qué herramientas pueda llegar a tener para accionar justamente en el bloque patagónico o en el territorio patagónico en beneficio, ¿no? del sostenimiento de fuentes laborales, de, no sé, subsidios, pero sí acompañamiento, ¿no? Así que estaremos atentos a las conclusiones de dicha reunión, y en principio le agradecemos mucho por estos minutos que toma para charlar con nosotros respecto de esta instancia no menos importante en la vida política de nuestra región y en la económica también. Muy bien, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, y saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Salvador Femenía hablaba con nosotros, secretario de prensa de CAME, que será anfitriona hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de los gobernadores patagónicos e incluso representantes. Yo lo señalaba en la nota ayer por la noche en Nuevo Día, que no estaba confirmada la asistencia de Vidal. Bueno, nos contaba Karina Taverne desde su información recabada, que todavía eso no estaba determinado, que quizá pueda llegar a aparecer. Así que estaremos atentos, en principio, más allá de los actores, a las conclusiones que arroje este encuentro de los 6 gobernadores de la Patagonia, o 5 y sus representantes, y los representantes del sector industrial, comercial, productivo, de las pymes. En Caleta nos mandan imágenes que hay una fuerte movilización de organizaciones sociales en el marco de este piquetazo nacional, y de hecho están cortando la ruta 3 en el acceso norte de dicha localidad, así que le agradecemos a Cari, que a su vez nos comparte de Andrés Pombo dichas imágenes. Saludos para Gabriel Anse, que nos estaba escuchando y dijo: tremendo tema el de Chuck Berry. Y también para Ana Redona, que me comparte una campaña de solidaridad que desarrolla la ADIUMPA, que está recolectando útiles escolares y alimentos no perecederos para un merendero. No tengo presente cuál merendero, pero podés colaborar justamente en la Casa 12 de ADIUMPA, allí en el predio del campus universitario, Casa 12, entre las 6 y las 8:30 están recibiendo galletitas, golosinas, leche larga vida, leche en polvo, chocolatada, azúcar y útiles escolares. Así que gracias a Ana, que nos hace llegar esa información. 11 de la mañana, casi en la República Argentina.
Che, hoy, ¿Qué? antes que nos vayamos, ¿Qué pasa? la pausa, hoy sortean la fase de grupo de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. Exactamente. En Paraguay, en Luque. ¿Ustedes contra quién te gustaría jugar? No, contra nadie, no estamos. Y no me chances porque vos tampoco estás. No merecen ni respuesta. Claro. Yo me la esperaba, me la El esperaba. muerto se ríe el degollado, Claro, sería en este caso. claro. Discúlpeme, no quería faltarle al... 4 bolilleros hay para la Copa Libertadores. Sí. En el bolillero A, y están los más picantes, te podría llegar a decir, porque Claro, está, los cabezas de serie. claro, el River, Flamengo, Gremio, Porto Alegre, Peñarol, Sao Paulo y Liga Deportivo Universitario de Quito. ¿Solo River está como cabeza de serie de los equipos argentinos? Son bolilleros. Sí. Sí, no, en otro de los grupos, por ejemplo, está Independiente del Valle de Ecuador, Libertad Por de eso Paraguay. sería, pero eso sería en el Copón 2, digamos. Sí, pero no es cabeza de grupo. Pero se sortean así. Sí, se sortean. No queda como cabeza de grupo porque después lo ordenan en Claro, cualquiera de los órdenes, sí. pero son picantes, no tan picantes, Exactamente. macetas y Sí, recontra sí, sí. macetas. Por ejemplo, en el bolillero 2 está, ya dijimos, Estudiantes, Barcelona de Ecuador, Claro. Bolívar y Junior de Barranquilla, Colombia. Claro, y En el 3, A ver, San Lorenzo, ya empezamos con los equipos venezolanos. de Stronget, Universitario de Lima, Deportivo Táchira, Sí. Central, Alianza Lima, los íntimos, Millonarios y Talleres. Mira. En Ah, el- bien, Eso a Talleres de Central pues, le puede tocar un grupo Sí, lindo, bolillero 4, Caracas, Liverpool de Uruguay, Sí. Huachipato de Chile, el campeón, Cobresal, el subcampeón de la liga, Botafogo, Palestino de Chile, ¿Y Colo Colo también? Nacional y Colo Colo. Ahí va, todos Nacional chilenos en de- el último. Sí, ahí lógicamente no pueden integrar el mismo grupo, ¿no? No, creo que igual en caso de no quedar otra, 2 puede haber Ujú. del mismo país en un grupo. Bueno, y la Copa Sudamericana, Sí. ahí No donde sé ni hay quién está en la Copa. presencia Defensa y de... Justicia. En el primer bolillero, en Sí. el 1, está Boca, Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre, Racing, Corinthians de San Pablo, Defensa y Justicia, Cruzeiro de Belo Horizonte y Lanús. Está valorizada la Copa Sudamericana. Sí, Te digo que en ahora este- los de Boca van a decir, no, Ahí no, en, si el, no es fácil. en el primer bombo, en este Sí. bolillero, están todos los fuertes. Interesante. El segundo, Fortaleza, Argentino Junior, el DIM, Deportivo Independiente de Medellín de Colombia, Sí. Delfín de Ecuador, Unión Deportivo La Calera de Chile, Danubio de Uruguay, de Montevideo, Metropolitanos de Venezuela, Coquimbo Unido de Chile, en el bolillero 3, Universidad Católica de Ecuador, Universidad César Vallejos, creo que De este Perú. es de Perú, Sportivo Luqueño de Paraguay, Cuiabá también de Paraguay, si no me equivoco, Cuiabá, me sí. quedó la duda. No, Cuyabá no sé si es de Ecuador, che. Deportivo, o sea, Nacional Potosí de Bolivia, Belgrano de Córdoba, Racing de De Montevideo. Brasil, Cuyabá de Brasil. Ah, mira, Racing de Montevideo y Sportivo Ameliano. No sé dónde será el Deportivo Paraguayo. Sportivo Ameliano, bueno. Real Tomayapo, este es Mirá el vos. de Bolivia. Alianza Fútbol Club, no sé dónde será la gente de Alianza, me disculpen, debe ser de Bolivia o Paraguay. Deportivo Garcilaso, es de Perú. Sí. Rayo Zuliano, este es de Venezuela. Bragantino, de Brasil. Nacional de Paraguay. Always Ready de Bolivia. Y Sportivo Trinidense de Paraguay. Mira, Alianza Fútbol Club, che, no lo tengo. Me sale uno de El Salvador, pero no, nada que ver. ¿Viste? Bueno, Alianza La Fútbol Copa Club. Sudamericana y sus particularidades. Sí, sus particularidades. No jugamos ni esa. No. Lo mal que estaremos, tanto Independiente como Gimnasia. Bueno, hoy en Luque, en la ciudad paraguaya de Luque, donde tiene sede la Conmebol, La Conmebol, desde sí. las 20 se va a ver por el canal de YouTube de la Conmebol, por los canales ESPN y Star Más, Star Plus, no sé cómo Sí. se llaman. Y seguramente estará toda la dirigencia ahí del fútbol sudamericano pendiente, ¿no? Así estaremos los dirigentes del fútbol sudamericano. Y antes de ir a la pausa, hablando Sí. de deporte, 18, 18º terminó Thiago Martínez ayer en Sí. el TC Pista
en Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Que de alguna manera me parece... 23 en el campeonato quedó. De alguna manera... No lo vi, che. Yo lo vi. Me levanté Complicado, muy tarde. con muchos roces, sobre todo de mitad de pelotón para atrás. Sí. En ambas categorías. Pero me parece que repite la misma performance que en Calafate, ¿no? Calafate, Parecido, sí. Creo que había terminado un 17 poquito más adelante, sí. o 15. Pero bueno, son sus primeras 2 carreras también en el turismo pista. El otro día lo escuché con Alberto Seoane la semana pasada y hacía referencia a lo distinto que es manejar un auto tracción trasera de una tracción delantera. Claro, así que lógicamente. hay una diferencia sustancial. Sí. 11 de la mañana en la República Argentina, pausa en Arriba al Día y enseguida continuamos. Entra el probador y agarró la espalda, luego la calzó y después tiró la espalda. Llamó el vendedor, hizo que le dé un consejo, quería saber si el cuero era abierto o no. Comenzó a transpirarse el avión de cuadrición y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo. Aprovecharon, les hicieron importa este borrado. Entró el probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, hizo que le dé un consejo, quería saber si el cuero era abierto. El muchacho no pudo pensar, comenzó a inspirarse de iba. El avión de conversación y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo. Aprovecharon, así no importa que se borraron sin perder tiempo. Aprovecharon sin perder tiempo. Gracias, amigos, por todos estos años. Mil gracias. Gracias a ustedes. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional.
Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. En La Anónima, las ofertas más frescas. 70% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones estancias Anónima a 3.964 pesos con 35 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.716 pesos con 35 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 7 al 13 de marzo de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 2515. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidades del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto.
¿Pensás en Volkswagen? En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autodía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscríbete. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430. Y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Así es, Brian, son las 11 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina y continuamos en esta jornada con la propuesta informativa de la mañana de la 100.9. Se llama Arriba al Día y estamos atravesando el nacimiento de nuestra 9ª temporada ya. 5 grados 3 la temperatura actual en Río Gallegos, la sensación térmica bastante más baja, 1 grado 9 apenas a esta hora en la capital de Santa Cruz. La humedad es del 65% y el viento sopla desde el oeste a 16 kilómetros por hora. Atentis que para la tarde se prevén algunas lluvias aisladas. De hecho, se está nublando un poco la mañana de este lunes. En el comienzo de una semana que, a pesar de mañana, te digo que a partir de miércoles, jueves, mejorará un poco hacia el fin de semana, aunque no lo creas. Para continuar tocando temas de índole nacional, del otro lado de la línea telefónica lo tenemos a Gonzalo Rabanaque, que es fundador de la agrupación de inquilinos Nómade 23, y con quien queremos hablar respecto de la actualidad de los inquilinos, al menos de los que él tiene conocimiento. Imagino la semana pasada asistiendo cual serie de penales a la definición del debate por el DNU 70/23 en el Senado, aunque habrán festejado seguramente su rechazo, todavía sigue vigente el mismo y diputados será el que en definitiva tenga la palabra final. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde acá, desde Río Gallegos. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, buen día para todos. Sí, era en relación a lo que estabas haciendo alusión con respecto al DNU, es un festejo relativo, porque bueno, todavía falta lo que diga Cámara de Diputados,
en Cámara de Diputados, bueno, se tomaron 15 días para ver, bueno, qué tipo de tratamiento le van a dar. Y bueno, vamos a ver, los inquilinos estamos desesperados por ese tema, porque bueno, esperamos que se caiga el DNU, lo cual implicaría, si decretan la nulidad, todos los contratos que se firmaron bajo el DNU tendrían que ir, vamos a decir, ser retroactivos y volver a renegociarse con los dueños. La verdad que con respecto a lo que fueron los cambios anteriormente a la ley anterior, a nosotros nos beneficiaban porque, bueno, vos sabés que era cada 6 meses la actualización y ellos decían que iba a haber... Que esto iba a mejorar, digamos, a defender a los más vulnerables, en este caso nosotros los inquilinos, lo cual estábamos un poco más tranquilos. Pero bueno, sabemos que los valores acá en Capital Federal, los valores oscilan arriba de casi 600, 700 mil pesos, alquileres de 3 ambientes, en todos los barrios casi se da igual. Sí, decime, perdón. No te, ¿Me estabas hablando? te estamos escuchando atentamente, Gonzalo. Para pensar en la capital, ¿esta referencia que vos haces de precios es en toda la capital o en que, por ejemplo, pensando de vivir en Caballito, Flores, qué zona? Porque sabemos que Palermo, digamos, Núñez son zonas, Barrio Norte son más exclusivas quizá. Sí, ahora las personas que tienen o son dueñas de alquileres en otros lugares como Pompeya, Barracas y todo lo mismo, piden lo mismo. Hay como que todos están haciendo uso y abuso del DNU, digamos, al poner los valores todos parecidos, es un problema para los inquilinos porque no encontramos realmente un alquiler como la gente. Aparte no te olvides también que están destrozados los monoambientes, los de 2 ambientes, 3 ambientes, te lo dan sin pintar, todos destrozados. Si lo querés lo tomás, si no lo querés no lo tomás. Después también tenemos un problema con respecto a las garantías. Fíjate que salió una nota que ya ni siquiera le quieren hacer los contratos de alquileres a los monotributistas. Así que, viste, por el tema de que no tienen seguridad laboral. Claro. Una locura que, digamos, se van sumando a estos problemas día a día. Imagínate, si la canasta básica está en 690 mil pesos, un alquiler ya que se cobre 600 mil pesos, a renovar, a indexar cada 3 meses, sería una locura, digamos, que la persona solamente duerme ahí, como dice un actor político, y nada más. Después prácticamente vive no sé con qué vive. Sí. Hace poquito, ¿te acordás? Detuvieron a una nena por robar cosas útiles de colegio, y era una mujer con hijos, y que también alquilaba, y que también... No, el país, la verdad que hay una distorsión enorme, y hay una pelea entre pobres contra pobres, ¿no? Esta es la realidad, es lo que yo veo, lo que logramos, o lo que logró el presidente, porque realmente acá hay un actor principal que es el presidente, lo que logró es activar una bomba de tiempo con el DNU con respecto a los alquileres, lo cual nos dejó sin protección estatal, nos dejó sin ningún tipo, vamos a decir, una cuestión totalmente desprolija, ¿me entendés lo que te quiero decir? La gente no sabe y los dueños se abusan, y los que alquilamos no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Con qué nos encontramos? Y nos encontramos con gente que pide lo que quiere y en el tiempo que sea, y con la moneda que ellos quieren, que se está dolarizando todo. Sí, ahora todos te quieren alquilar en dólares, todos te ponen tiempos límite de 3 meses, algunos te lo quieren aumentar mes a mes, y bueno, vamos a decir, estamos prácticamente los inquilinos, estamos en la calle. La voluntad del mercado, es decir, no se ha expresado beneficiosamente para el inquilino, como viste que se presume o se estableció la premisa de que el mercado regularía todo y que de esta manera los precios serían más justos tanto para el inquilino como para el propietario. Claramente esto no es así, ¿no?
No, para nada. Inclusive, fíjate que esta problemática la tiene Europa, la tiene Estados Unidos. Nosotros, inclusive, sin tanta, vamos a decir, es una irrealidad lo que está cobrando la gente. Los sueldos las paritarias están hacia la baja. Estamos hablando de la gente que está en blanco, ni hablar de lo que están en negro. Directamente ahora los contratos quieren que los garantes sean los que firmen el contrato de alquiler. Y acá tenés que poner en la bolsa a los jubilados, a las madres con hijos, a los padres que pagan cuota alimentaria y un montón de cosas más. Yo creo que acá se olvidaron de que, vamos a decir, los inquilinos no somos clase media, somos clase obrera trabajadora. El inquilino es una clase que no sale a la calle porque está todo el día trabajando, y si vos le pedís que se movilice no lo puede hacer. Es muy distinto quizás con movimientos piqueteros y otras cosas, que capaz que bueno, tienen un espacio y un lugar y tiempo para poderlo hacer. El inquilino no es esa gente que sale a la calle, que explota y sale vamos a decir, a luchar por sus intereses. Lamentablemente la lucha pasa por dentro de la inmobiliaria y con los dueños que piden cualquier cosa. Y para colmo, bueno, fíjate que lo primero que se deroga es la ley de alquileres. Así que ahí yo creo que hubo mucho movimiento de parte del lobby inmobiliario para que se pueda derogar esa ley. Y atacaron a los más vulnerables, porque pasó en todo el país. Yo tengo amigos en Córdoba, tengo gente de la agrupación en Córdoba y me dijeron, no, acá es imposible alquilar, está dificilísimo. Hoy escuché por la tele a la defensora del consumidor de Córdoba y decía, ¿y ustedes los acompañan a los inquilinos? No, nosotros no acompañamos, a lo sumo decimos qué condiciones son las mejores para que ustedes puedan alquilar. No te olvides otro problema que tiene, que el DNU lo que hace es que si vos te querés ir antes como inquilino, le tenés que pagar, en el momento que te vayas, le tenés que pagar el 10% del contrato de alquiler completo, ¿me entendés? A la persona, no es como antes que tenías que avisar un mes antes, dentro de los 6 meses, si vos avisabas, tenías que pagar un mes y medio. Si vos avisabas un mes antes, después de los 6 meses, no pagabas nada. Entonces, la verdad que hay una desprotección total. Y esto sumale los aumentos que van a venir ahora de luz, de gas, de agua. Yo digo, en realidad, y estamos hablando no solamente de allá o desde acá, creo que en toda la Argentina estamos todos iguales. Creo que los inquilinos pasamos ya a ser pobres, laburantes, los pobres, los nuevos pobres, pero que laburamos. Laburamos y no sabemos a dónde vamos a terminar. Estuve viendo acá un chico, ¿viste esto? Pedido ya, que hacen con la bicicleta. Estaban durmiendo en Palermo, un pibe ató la bicicleta con la cadena a una reja y dejó la heladerita y se acostó en un colchón y se puso a dormir en la calle. Yo dije, me lo mandó una de las chicas del grupo, dije, bueno, ayer como a las 2 de la mañana, dije, la verdad, esto ya, rompió la barrera. Te digo la verdad, es una sensación enorme de impotencia y unas ganas de llorar, pero por todos los inquilinos, no solamente por la problemática de cada uno. Me pone mal ver mucha gente del grupo que me dice qué hago y que no puedo hacer nada yo desde acá, porque lamentablemente hay gente que se está quedando en la calle, con lo cual no hay una empatía de parte del gobierno de ningún tipo. Y tampoco, fíjate vos, aquellos que tienen una posibilidad económica mayor a cualquier, vamos a decir, inquilinos que tienen un sueldo mejor, fíjate si a esto si vos le sumás impuesto a la ganancia. Claro. O sea, digamos, pagar un alquiler, vos fíjate, pagar un alquiler, gastos desmedidos de servicio, y a esto le sumás impuesto a la ganancia, es un sándwich, digamos, que el que va quedando en el medio es el obrero, el trabajador, y digamos, no tenemos plata, en otras palabras, y para colmo las paritarias no se están moviendo, todos los sectores se están aprovechando, y bueno, esto es lo que dije en otro canal, hay una distorsión de información enorme, y a los inquilinos se los está dejando afuera de toda charla. Y fíjate que incluso los canales de televisión, cuando dan un promedio de lo que gana una familia, no llegan a 800.000 pesos. Cuando un alquiler vale 700.000 pesos, entonces no estamos contando un alquiler real. Después lo escuchás a Milei que dice, gracias al DNU hay más oferta y bajaron los alquileres.
el muchacho vive en una nube de pedo, en la Quinta de Olivos, y lo único que le preocupa es ver cómo hace arquitectónicamente para poder tener a los perros, pero vive en otro mundo, está en una nube de pedo. Y mirá que yo no soy kirchnerista, vamos a decir, yo no soy kirchnerista, quiero decir, soy peronista, no soy kirchnerista. ¿A qué voy con esto? Que no es una cuestión de River Boca, acá no hay una derecha o una izquierda, acá entiendo a la gente que dice estoy cansada, prefiero aguantar, muchachos, ¿aguantar hasta dónde? Aguantar mientras se pueda aguantar mientras se pueda comer, aguantar mientras nos podamos cambiar con algo de ropa, aguantar mientras podamos pagar los impuestos. La olla a presión donde está sentada Milei va a explotar y va a ser un volcán. ¿Por qué? Porque es una cuestión social. Acá no importa de qué partido político seas. Yo creo que lo que es el Pacto de Mayo es un cheque en blanco para los gobernadores. ¿En qué sentido? Como decir, el que me acompaña en esta destrucción del Estado, yo le firmo un cheque en blanco. Lo cual deja en evidencia a muchos gobernadores que quieren ir a sentarse y no les importa a quién está representando. No estoy hablando de todos los gobernadores, sino de algún grupo que evidentemente quieren seguir, y es verdad, terminan dándole la razón a Milei, porque vos fijate, dándole lo del Pacto de Mayo, que está diciendo, vengan muchachos a firmar, vengan, que yo les doy lo que ustedes quieran, pero me tienen que dar el apoyo a mí hasta las próximas elecciones, donde yo pueda meter diputados y sea mayoría dentro del Congreso. Lo cual, imagínate que la destrucción total del Estado. Un Estado que dentro de todo nos protegía anteriormente a que gane Milei, a los inquilinos en especial. ¿Por qué? Te protegía. Y porque tenías una ley que, mal o bien, en las inmobiliarias respetaban el término de los aumentos anuales, el término de los valores y qué sé yo. Ahora en Capital Federal tenés 500.000 alquileres que se están por caer con la vieja, vamos a decir, con la vieja ley. ¿A dónde va a ir esa gente con estas ofertas? Y en la Argentina, ¿a dónde va a ir esa gente que se le termina ahora el contrato de alquiler? Van a ir a la calle, chicos. Están en la calle, no hay otra. Y diputados, en diputados, la verdad, están 15 días ¿para qué? ¿Para arreglar qué? Los intereses personales. Gonzalo, te pregunto por eso particularmente, ¿están desarrollando gestiones con algún actor de la Cámara de Diputados para justamente presentarle su situación e impulsar el voto negativo en este caso? Que entiendo yo que ustedes... Y nosotros no podemos ir a un grupo determinado, diputados de un bloque. Tenemos que hacer una nota dirigida a todos los diputados de todos los bloques, porque me parece que, vamos a decir, que la tratemos con un grupo determinado de diputados significaría que nosotros tenemos una orientación hacia una cuestión política y digamos, nosotros no queremos hacer ese tipo de lobby, nosotros queremos informar a todos los diputados, incluso a Del Odrero, lo cual pienso que es lo más lejano a la realidad de la Argentina, y porque vive en un mundo de pedos también, donde la otra vez cuando se cayó la ley ómnibus casi se pone a llorar. Te imaginas que es una persona a la cual desconozco, realmente no la entiendo, pero bueno, vive en otra realidad evidentemente, y no, vamos a hacer una nota desde Noma 23 a todos los diputados, a todos los bloques, no solamente a un grupo. Y bueno, sí, ellos saben perfectamente bien que los más vulnerables son los inquilinos, ¿tá? Pero bueno, desde otras agrupaciones de inquilinos, no sé cómo se están moviendo, la verdad que no hay una gran comunicación con otros grupos de inquilinos. Sé que hablé con una chica, la cual representa a Mari Lur, hablé con una de las chicas que tiene otro grupo de inquilinos, es otra agrupación, y me dijo, Gonza, esto no lo vamos a poder parar, porque lamentablemente sistemáticamente estamos bancando a la especulación de la clase media. Al gobierno no le conviene solucionar el tema de los inquilinos, porque nosotros estamos bancando esa gente, a la clase media, digamos, la que tiene 2 casas, 2 coches, digamos, porque si eso no tuvieran esos alquileres, no podrían bancar todos los gastos que tienen fijos ellos. Entonces, tienen que haber gente que alquile, tiene que haber gente en la pobreza, tiene que haber gente en este limbo donde no somos ni siquiera considerados personas, ciudadanos.
ni siquiera nos tienen en cuenta. Acá, en La Quiaca, en Salta, y donde vos quieras, en Formosa, en Neuquén, en donde vos quieras, no importa, en Tierra del Fuego, donde vos quieras, estamos todos iguales. Y los gobernadores ahora lo están sufriendo, y bueno, y si lo sufren los gobernadores, lo sufrimos nosotros, y así sucesivamente. Y cada vez menos poder adquisitivo tenemos, los empresarios que suben los alimentos al valor que se le da la gana, liberaron los mercados, por ende liberaron los mercados de alquiler, y hoy los mercados de alquiler lo manejan ¿quiénes? Las inmobiliarias. Y las inmobiliarias, como no venden, no hay propiedades que se puedan vender, porque la gente de los dólares lo quiere retener, viven de los alquileres, entonces necesitan alquileres altísimos, con comisiones altísimas. Y es imposible vivir así para un inquilino. Yo te digo, decime vos en un mapa geográfico, dentro de lo que te estoy explicando, en qué parte vos ves a un inquilino que pueda seguir aguantando este ritmo de inflacionario tan grande que hay y recesión tan grande. Y ni hablar de la cantidad de gente que está siendo despedida. Tal cual. Que también alquila. Sí, sin duda. ¿Me entendés? Porque es terrible lo que está pasando. En Argentina lo que está pasando es inédito. Y hoy lo escuchaba Kicillof, y Kicillof dijo tal cual, nos están sacando los recursos, nos están sacando todo, y todavía dicen, no paguen los impuestos, le dicen a la gente. No, una vergüenza, yo no soy de provincia, una vergüenza, ellos mismos diciéndole a la gente de provincia, no paguen. Esto es un River Boca, ¿me entendés? Y hay una persona que me parece que me hace acordar a alguien en la historia que jugaba en un búnker a los soldaditos y tenía una locura total y les decía a los generales que la guerra la estaban ganando. Esto es una locura. Y esto es lo mismo, es una réplica de la locura de una persona. Y lamentablemente creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, los que lo votaron y los que no lo votaron. Acá no hay un kirchnerismo o un anti-kirchnerismo. Estamos todos unidos en este mismo grupo de sufrimiento. Yo no sé, acá en Capital Federal, la gente, vos salís a la calle, se pelea en los subtes, se pelea en las calles, se pelea en los colectivos, hay una bronca social, el molinetazo, saltan todos los molinetes, vos no sabés lo que es, la gente pasa por los molinetes como si fuesen puertas así. No, es imposible pagar los boletos, es imposible vivir, digamos, y esto no es una exageración, porque diría cualquiera que está del otro lado de la radio, diría, che, qué apocalíptico. No, esto no es una historia de zombies apocalíptica, esto es una historia real, y aparte a esto sumale la mayor cantidad de inseguridad que va a haber en todos lados, porque al no haber trabajo, la gente en la calle, ¿vos cuánto pensás que un padre pueda tener a sus hijos sin darle de comer? ¿Cuánto pensás que un padre pueda aguantar que sus hijos estén en la calle? ¿Cuánto pensás que un padre pueda salir a la calle a buscar trabajo y como un presidiario que sale a la calle a buscar trabajo y dice, no, con estas famosas flexibilizaciones laborales que quiere imponer? Vos te imaginas, es una locura total. No, la verdad que estoy hablando con bronca, capaz que estoy medio sacado con toda esta historia, pero estoy tratando de traslucir todo lo que mis compañeros dentro del grupo de Nómades hablamos, y hablamos con otra gente de otros grupos, y realmente mucha gente lo que sí tenemos en común es cuándo vamos a salir a la calle. Cuando la gente que alquila vamos a terminar de salir a la calle y nos vamos a unir a estos grupos de lucha realmente para poder expresar nuestro sufrimiento, nuestra inacción es la que nos está enfriando cada vez más, y cada vez esta inacción de parte de los inquilinos hace que la gente no nos vean. Y cuanto menos nos vean, vamos a desaparecer. Y ya estamos desapareciendo prácticamente. Así que, amigo, otra cosa no te puedo decir, discúlpame, no tengo más que, digamos, si sigo hablando voy a reiterar lo que te estoy diciendo, la locura total de parte de una persona que maneja un país creyéndose que a través de un Twitter lo puede manejar, que a través de un Twitter puede cambiar la opinión pública. Él no sale a la mañana, no se toma un colectivo, un tren, no sabe lo que es llegar a fin de mes, no sabe lo que es pagar un alquiler, no tiene ni la menor idea en dónde se metió. Ese muchacho tenía que haber seguido siendo panelista de una radio amarillista. Punto, nada más. Otra cosa Gonzalo, no. Gonzalo, te agradecemos mucho por tu testimonio y obviamente que te dejamos expresarte porque se evidenciaban en tus palabras allí todo
la tensión de vivir día a día con estas preocupaciones. Así que obviamente seguiremos atentos a lo que suceda particularmente en Cámara de Diputados, pero imagino que esta no es una lucha que se termine allí, que tendrá muchas otras instancias y seguramente volveremos a comunicarnos contigo. Te agradecemos mucho y te deseamos que tengas un buen lunes. Bueno, lo mismo para todos ustedes, chicos, y les deseo lo mejor a todos los argentinos y argentinas. Un abrazo a todos. Gonzalo Rabana, que dialogaba con nosotros, referente de la agrupación de inquilinos Nómade 23, respecto de la media sanción negativa o el rechazo que ha tenido la ley o el DNU, que justamente en el cual se deroga la ley de alquileres, la cual está, o sea, el DNU está vigente, por ende la ley de alquileres está derogada, por ende los contratos se desarrollan y se median con la voluntad de inquilino y propietario, en realidad con la del propietario, como bien sabemos. 11:38 de la mañana, una nueva pausa musical y un poquito de comerciales, y enseguida continuamos con Arriba el Día. Baby, down. I need your loving, I need it now. Without you, it's something weak. Begging, I'm on my knees. I be needing your love, just wanna be deep in your love. Just tell me when you're away, oh baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. I gotta go one little day. Sugar, yes please. I'm right here, 'cause I need little love, sympathy. You show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please. Won't you come down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. Wanna be needing your love, just wanna be deep in your love. Just tell me when you're away, oh baby. Care where you are, just wanna be there where you are. Gotta go one little day. Sugar, yes please. I'm right here, 'cause I need little sympathy. You show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, please, please, yeah. I want that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Please. I'm right here. Please. Baby, you show me good and make it alright. Need a little sweetness, yeah. Please, please, come and put it down on me, on me. Yes, please.
down on me. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si después varios de supermercados Anónima del 7 13 marzo 24 hasta 3 la compra de productos Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanarnos todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Continuamos en Arriba al Día, las 11 de la mañana, 48 minutos. Algo de tensión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el AMBA particularmente, todo lo que tiene que ver con la región metropolitana de la capital federal, por obviamente esta manifestación que pretende concluir dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la cual hay fuerzas de seguridad, ¿no?, apostadas en los distintos puentes que conectan a la capital con el Gran Buenos Aires, por ejemplo el que conecta con Avellaneda o el puente de Pueyrredón que conecta con Avellaneda, sí, Claro, sí, con y la el avenida puente Mitre. Alsina, exactamente, el puente Alsina también en Pompeya, donde es otro de los focos de conflicto, pero donde particularmente se están dando marchas, justamente, o se está intentando desarrollar la marcha que en algún punto tiene contención por parte de la fuerza de seguridad, ha habido cruces, empujones, no sé si represión todavía por el todavía momento, no, pero está tensa. está la tensa, sí, sí, sí. Vamos a hablar de la universidad pública en nuestro país y en la provincia. Es uno de los temas que venimos tocando en los últimos días con eje central en nuestra agenda. Y en este caso, del otro lado de la línea telefónica, lo tenemos a Martín Saavedra, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA, para charlar justamente respecto de esta situación que tiene amenazada, ¿no?, y en estado de alerta a, en este caso, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y obviamente los alumnos, como parte de esa comunidad, también han acompañado el reclamo de docentes, no docentes y los titulares de las unidades académicas para justamente elevar este reclamo y hacerlo tan visible que el gobierno no tenga más que atenderlo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote. Buenas, ¿cómo están, chicos? Bien, por suerte, imagino que en un estado de alerta permanente, ¿no?, de tensión también, y buscando o indagando en las noticias permanentemente para ver qué tipo de novedades hay respecto del recorte presupuestario establecido para las universidades nacionales y las eventuales medidas que tome el gobierno. La semana pasada anunció una actualización, si se quiere, de lo que era, o un otorgamiento de lo que era el 70%, un incremento del 70% de lo presupuestario, pero luego fue algo desmentido, o que todavía al menos no se había instrumentado oficialmente. Sí, sobre eso en realidad primero nosotros lo vemos como una venta de humo. Pero una venta de humo en el sentido de hay una preocupación por parte del gobierno sobre cómo puede desencadenar un levantamiento de los estudiantes, de la docencia y del sector no docente. Y frente a esto salió rápidamente antes del paro del 14 con este anuncio. Aún no se ha materializado, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que el presupuesto universitario está compuesto por salarios, gastos de funcionamiento. Pero gran parte del presupuesto, casi el 90% se lo comen los salarios nomás. Este 70% de aumento que dijo que iba a hacer, pero que todavía no se han recibido esos fondos, solo va para gastos de funcionamiento. O sea que indiferentemente si lo aumentaran un 100, un 200%, es indiferente, aunque todavía no lo he hecho. Lo que genera únicamente es que, yo qué sé, la universidad va a poder seguir pagando la luz y el gas, pero los docentes en junio dejan de cobrar porque no hay más plata, o sea, no tiene sentido tampoco. Yo siento que esta medida un poco intentó confundir a la comunidad en general, decir, mirá, se consiguió un aumento, y no es cierto. Es más, el anuncio quedó en un anuncio, que lo tomamos como una victoria, pero que en la realidad tampoco le ha llegado plata, por ejemplo, a la UMPA.
Y Martín, ante este cuadro de situación, ustedes también, lógicamente, en este estado de alerta y movilización, el tema está la cuestión de muchos alumnos del interior de la zona que vienen a estudiar a Río Gallegos. ¿Cómo analizan esa situación? ¿Han podido dialogar con ellos? Mira, el contexto para cualquier estudiante en general y en particular para el interior es complicado, porque tenemos el escenario en donde el que viene del interior tiene que hacerse cargo de un alquiler, de todo lo que incluye alimentos, transporte, porque a día de hoy, por ejemplo, aunque está aprobado un proyecto de ley de transporte público, boleto estudiantil, la realidad es que hay que esperar hasta abril, o sea, de acá hasta abril hay que pagar el pasaje igual. Entonces, estamos en un escenario en donde el estudiante del interior se quiere, en comparación con el estudiante que vive acá en la ciudad, la tiene más complicada. La residencia no es infinita, y hay renovaciones todos los años, o sea que cada vez las plazas son menores en términos de vacancias. O sea, estamos en una situación complicada para la comunidad en general y en particular para los estudiantes y compañeros que vienen del interior. Creo que el proyecto que está llevando adelante el gobierno nacional ataca por todos lados al bolsillo del laburante y en consecuencia a los hijos y a las hijas de los trabajadores. Y además, digo, la afectación, Martín, no solamente para el estudiante, sino para la educación en lo simbólico, digo, porque se deslegitima el esfuerzo de estudiar una carrera para buscar, digamos, una vocación o dar lugar a una vocación, ¿no? Y decir, puedo construir una carrera, profesionalizarme y vivir de esto, es como que el mensaje desde arriba que baja es que no es necesario, ¿no? Claro, el gobierno nacional, más allá de obviamente de lo más directo, porque el recorte en presupuesto es algo innegable, es tangible, eso se ve, pero el gobierno nacional no solo quiere asfixiar económicamente a las universidades, sino que ideológicamente lo que pretende es empezar a desguazar la idea de la educación pública y empezar a discutir, por ejemplo, si los planes de las carreras no deben ser más cortos, fortalecer tecnicaturas para que justamente las formaciones de mayor grado tengan que ser rentadas, que las universidades en este contexto tengan que tener algún arancelamiento, porque el Estado Nacional, bajo la excusa del recorte fiscal para pagar la deuda externa, está cortando las partidas de presupuesto, y en función de eso las universidades van a tener que entrar en la discusión de qué hacemos y qué no hacemos frente a que se aproxime junio. Claro. O sea, el gobierno quiere reforzar esta idea de esta universidad no funciona, reforcemos tecnicaturas, que todo lo que sea de grado y posgrado que sea pago, y el que quiera seguir estudiando que lo pague. Martín, también de la mano de esto, lógicamente va una cuestión que no sé cómo ustedes, qué datos tendrán o manejarán de la deserción universitaria. Viste que siempre por ahí se ha hablado que se da lógicamente una vez que pasan los 3-4 primeros meses del CBC o del primer año, ¿no? Se daba acá en la UMPA, acá en la UARC. ¿Qué números manejan? Había una preocupación hace cosa de 2 años atrás por esto, por la tasa alta de deserción. Sí. No te puedo dar datos certeros, sí te puedo dar una impresión. Sí. Lo que ocurre todos los años es que nosotros rondamos una matrícula de inscriptos de 1000 estudiantes. Este año la superamos, ¿sí? Estamos rondando los 1300, 1400. Nosotros interpretamos que este incremento de inscriptos se da en un fenómeno en donde, por ejemplo, las universidades privadas, la matrícula llega al medio millón de pesos con la matrícula y la inscripción a las materias. Entonces, un poco fuerza al estudiante que quizás quería estudiar una carrera en una universidad privada, se refugia en la universidad pública y gratuita, y por otra parte tenemos el estudiante que intentaba viajar a otras universidades públicas de otro país y que no puede porque de vuelta entramos en la discusión de cuánto te cuesta el alquiler, cuánto tenés que pagar para poder alimentarte, etcétera. En ese escenario tenemos esa matrícula este año de 1300, 1400 estudiantes. ¿Y qué es lo que ocurre apenas arranca el año? Mira, al haber pocos equipos de cátedra, porque hay que ser sinceros, la universidad acá en la UMPA tiene un problema histórico, que es que no se refuerza la planta permanente de la docencia. Al no estar reforzada, no hay tantas comisiones para los primeros años. ¿Qué significa? Hay 500 estudiantes para 2-3 docentes. Y es inviable. O sea,
pedagógicamente no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Y si sos 500 y hay 3 docentes, y por más que tengas plata, por más que te puedas costear el estudio realmente, vas a la universidad, no entendés nada, no hay nadie que atienda tu duda sobre los contenidos, pero no porque haya una mala predisposición, sino porque año a año las universidades también han sufrido recortes de presupuesto, también ha sido una orientación vamos atando con alambre en las materias mayoritarias. Es un problema que viene persistiendo este año. Entonces, así ocurre que en materias en donde hay 300, 400 estudiantes, al final del año terminan habiendo 100, y es una decisión muy grave. O sea, las aulas más grandes de la universidad, que tienen capacidad para 300 personas, a principio de año quedan cortas. O sea, ustedes tienen que pensar que no alcanzan las aulas que tienen la mayor capacidad por estudiante. Y en función de eso, la deserción que terminamos viendo es muy alta. A nosotros lo que nos da la impresión es que este año va a ser aún más alta, inclusive con el gran número de estudiantes que hay, porque se combina el factor que la situación económica familia por familia se recrudece a medida que avanzan los años, indiferentemente si la inflación avanza o no. O sea, los salarios están estancados, vienen atrasados por hace muchos años, indiferentemente del gobierno que haya estado, y con esa realidad, si son muchos compañeros y no pueden responder a tus dudas académicas, sumado a que los gastos que conlleva tener que estudiar en cualquier universidad, indiferentemente si es pública o gratuita. O sea, la realidad es que te pones en tensión en el sentido de ¿qué hago? ¿Continúo mis estudios o no? ¿O los aplazo? Claro. Martín, por último, ¿qué tienen pensado para esta semana particularmente? Mira, nosotros rápidamente, apenas inició el año, nos reunimos con el gremio no docente y hemos tenido diálogo con el gremio no docente para empezar a tener una caracterización común. Este gobierno viene a rematar la educación pública y gratuita, la quiere destruir. En función de eso, nos ponemos a disposición de todos los estudiantes que quieran justamente llevar adelante la pelea en defensa de la educación pública. Hemos tenido una asamblea interclaustro la semana pasada, la vamos a volver a tener esta semana, aprovechando que hoy arrancan las clases. Vamos a hacer recorrida por los cursos con docentes y no docentes para poder explicar a todos los compañeros y compañeras esto es lo que está pasando. Hasta junio la plata alcanza para pagar salarios. Si la universidad sigue abierta, no es otra discusión, porque para gasto de funcionamiento capaz alcance si es que se materializa el 70%. Pero lo que quiero decir es que nosotros vamos a incentivar a que la comunidad estudiantil primero tenga esta información, dimensione lo que significa el ataque a la educación pública, cuál es la estrategia que tiene el gobierno de Javier Milei para la universidad pública, y rápidamente organizarnos. Creo que la salir a las calles, explicar a la comunidad qué es lo que está pasando, la movilización, el paro activa, pero con plan de lucha, porque hacer paro por paro sin tener una estrategia un poco es jugar al desgaste. O sea, esa es la interpretación que tenemos desde el Centro de Estudiantes para la comunidad. Por eso, bueno, seguramente esta semana tendremos una asamblea interclaustro nuevamente, vamos a definir qué queremos hacer, cómo podemos dar esta lucha no solo desde Santa Cruz, sino a nivel nacional, porque no es solo la realidad de la UMPA, es la realidad de todas las universidades nacionales lo que estamos atravesando. Martín, muchas gracias por tu tiempo y seguramente estaremos en contacto nuevamente en la continuidad de esta situación, ¿no? Que parece que por el momento, al menos por el momento, no tiene solución. Muchísimas gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo. Martín Saavedra dialogaba con nosotros, presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. Qué panorama. Justamente nos contaba, ¿no? Continuamos profundizando, hablamos con docentes, con no docentes y en este caso también con él que representa de alguna manera a los alumnos de nuestra Vino comunidad. bien conocer esta realidad de la cual también forman parte y son actores principales los estudiantes, ¿no? Acá en la UMPA UAR. La realidad del estudiante que viene de Río Turbio, de 28, o de Calafate, o Piedrabuena, Santa Cruz, para saber, y también el tema yo lo consultaba de la deserción, ¿no? Que es otro tema que por ahí, viste... Y que termina siendo como un síntoma de la cuestión de fondo, ¿no? Que es este recorte presupuestario. Sí. Karina Taverne está en la calle y vamos a convocarla para saber qué sucede en la ciudad de Río Gallegos, porque hay movilización hacia Casa de Gobierno. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí, móvil en Arriba el Día.
Gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Venimos por la calle Santiago del Estero y estamos siguiendo a un grupo de trabajadores del IDU que están marchando hacia Casa de Gobierno. Recordamos que estaban en negociación, en paritaria, pero sin una respuesta satisfactoria a los pedidos que han hecho trabajadores del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por eso, en esta jornada, en este día lunes 18 de marzo, han salido desde la sede del organismo ubicada sobre la avenida Gregores, han venido marchando hasta la rotonda de Gregores y Santiago del Estero y ahora caminan por la calle Santiago del Estero con dirección a Casa de Gobierno. Bueno, algunos automovilistas que solidariamente tocan sus bocinas cuando ven al grupo de trabajadores del IDU que camina con dirección, reiteramos, a Casa de Gobierno. Adelante portan una especie de pasacalle que los identifica. Y así marchan a la sede gubernamental en esta mañana de lunes. Nosotros vamos a acompañarlos y cuando lleguen a Casa de Gobierno vamos a esperarlos allí, vamos a hacer una nota y vamos a compartir lo que tengan para decirnos, a ver si van a llevar algún petitorio, van a solicitar alguna audiencia con funcionarios respecto de su solicitud de mejora salarial que hasta el momento no ha sido respondida, canalizada en la paritaria. Allí pasaba Karina Taberne contándonos la previa de esta movilización hacia Casa de Gobierno, donde justamente los trabajadores de IDUB, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, se movilizaban hacia justamente el Palacio Gubernamental. De noticias nacionales, hay que decir que hay un actor que vuelve a ponerse en el centro de la escena, de lo político. ¿Lo adivinará Héctor Mancilla? ¿Que vuelve? A ponerse dentro del centro de la escena política. ¿Se había ido o volvió? Andaba ahí, pero no fue candidato en las últimas elecciones. ¿No fue? Oh, no, me mataste. Sería un honor, por supuesto. El tío de quien habla en ese audio. No es Horacio Rodríguez Larreta, que era el audio ese que escuchábamos disparado por Brian Álvarez. No, me dejaste con la Mauricio duda. Macri. Mauricio No. Macri mañana mismo. Pero vos dijiste que se había ido. Sí, Siempre sí. está perginiendo. Bueno, adentro pero no de- estaba como... Yo te dije que no fue candidato. Claro, entre las sombras. Vuelve a ser presidente del PRO mañana. Ah, mirá. Después de 12 años, toma la batuta del PRO porque Patricia Bullrich está con la Libertad Avanza o vaya a saber. Ujú. Donde Horacio Rodríguez Larreta se ha retirado por el momento de la marquesina política y Macri, que trabaja desde las sombras. De hecho, hay una nota interesante de La Vanguardia Noticias de nuestro amigo José Espinosa, en la que
Habla de Macri como un actor importante respecto de este bloque patagónico, la visita del embajador Stanley la semana pasada, ¿no? El embajador de Estados Unidos que estuvo en nuestra ciudad, y que es Macri quien está acercando a distintos representantes e inversores, incluso a nuestra región, para que se hagan, por ejemplo, cargo de las cuencas maduras que deja YPF, por ejemplo. De hecho, hay una nota interesante también de la política online de fin de semana, donde cuenta que este arreglo del cual se hablaba de coalición de gobierno entre Macri y Milei nunca se dio, no se va a dar, no parece, se va a dar. Y que Macri en ese sentido, y teniendo en cuenta que vuelve a ser el líder del PRO, ya está armando candidatos para pelear la Milei en las elecciones intermedias. Mirá, o sea que vamos a tener nuevamente un escenario de 3 espacios. Pensando que el radicalismo, hasta tanto no se defina qué van a hacer, no ocupan un espacio de interés en esos tercios, ¿no? Digo, Unión por la Patria, peronismo, La Libertad Avanza será otro y el PRO será otro. Sí. Quizá el radicalismo allí siempre está ahí, quizá será un cuarto, digamos, pero la novedad, digamos, es que Macri está ya armando su propio combo de candidatos para disputar bancas, ¿no? En las elecciones intermedias. Voy a parafrasear al gran Fran. Esos porteños, hijos de su madre. Ay, bueno, pero si Macri no lo han erradicado, si se quiere, del escenario político argentino, el hombre tampoco se dio por retirado, simplemente no se presentó a candidato a presidente y, no habiendo acordado con Milei, vuelve a la carga viendo este escenario de tanta atomización, ¿no? Sí. Cuando el asado... Por eso mismo, la atomización quiere decir que el asado está abajo, ¿no? No hay referencias político-partidarias significativas. Y en ese panorama Macri dice, yo tengo mi porcentaje, ¿por qué no volver? Y eso es lo que comenzará a hacer, o lo que ya está haciendo, pero que se formalizará, se institucionalizará mañana cuando asuma nuevamente la presidencia del PRO. No va a haber candidatos en disidencia, irá él. La vuelta al hombre gato. Con la búsqueda del fortalecimiento o de ganar fuerza mediante Nacho Torres en Chubut, mediante Rogelio Frigerio en Entre Ríos, mediante su primo Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprovechando que nadie está tomando la manija del PRO para conducir los destinos del partido que supo fundar ya hace casi 2 décadas, creo. ¿Qué más tenemos en las noticias del diario Nuevo Día de última hora? Por ejemplo, una encuesta marca que el 67% de los patagónicos señala que no llega a fin de mes. Una nota interesante de esta mañana, justamente realizada por la consultora Mercados y Estrategia, que las preocupaciones personales de los patagónicos en un 67% están justamente en inflación y bajo sueldo, que no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, básicamente. Más de, o casi 2.500 casos fueron los relevados para saber qué es lo que le preocupa al patagónico. Justamente no llegar a fin de mes, un 67%, 40% falta o incertidumbre respecto del desarrollo económico, seguridad, el 30%, casi 28,5%, poder acceder a una casa vivienda, a una casa propia, perdón, o terreno, 20,5%, y conseguir trabajo, 13,2%, son las principales preocupaciones según este sondeo realizado. ¿Cómo crees que estará la provincia en un año? Mejor que ahora. En Santa Cruz el 24,8%, te digo que bastante optimista. Mejor que ahora 37,3%, igual que ahora 19%, peor que ahora 9,3% en Santa Cruz particularmente. Te invito a que leas la nota completa en el diarionuevodia.com.ar, porque hay más algoritmos o más coeficientes que se repasan allí, así que podés tenerlos en cuenta
te reitero, es de la consultora Mercados y Estrategia. ¿Algo para agregar, muchachos? Si no, vamos a ir a una última pausa en este mediodía ya. No, breve nada más, que hay incidentes y enfrentamientos entre piqueteros y la policía. En este caso bien puntual en los puentes Pueyrredón y Saavedra, ¿no? La policía accionó con los camiones hidrantes, con gases lacrimógenos, entonces hay un choque bastante importante. Perfecto, estaremos atendiendo a ello. Después de la pausa, Héctor te va a contar a quién eliminaron en la jornada de ayer de Gran Hermano. Así que quédate en el aire de la 100.9. Última pausa y enseguida venimos. El mundo va concentrándose. Mientras orbito a tu favor. Que si no hay daño, no hay placer. Cultura tuerta del año en flor. Para cargar la luz, bailando en el cajón, calentando el futuro. Un cambio de estación y vuelvo a elegir andar al lado tuyo. Solo no me quedo nunca arriba del fuego, pasando la luna. Ay, loco, que mueve el suelo, quédate más cerca y llévame a bailar. A navegar sin dirección. Guiado por lo que me das. Que si no hay daño, no hay placer. Cultura tuerta del año en flor. Para cargar la luz, bailando en el capó, calentando el futuro. Un cambio de estación y vuelvo a elegir andar al lado tuyo. Solo no me quedo nunca arriba del cielo, pasando la luna. Ay, loco, que mueve el suelo, quédate más cerca y llévame a bailar.
un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Se fue Denise ayer, ¿eh? Así se empiezan las mañanas. Veo esa huevada. No lo veo, esa huevada, ¿no? 100.9 Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. La cara de sueño de Héctor Mancilla es porque ayer se quedó hasta altas horas de la noche analizando la expulsión de Denise, finalmente en la casa más vista, más convocante de la República Argentina, que no es la Casa Rosada, sino la Casa de Gran Hermano. Querido Héctor, ¿qué nos contás entonces de la eliminación de Denise? Lastimosamente... No tenemos ni idea. Si no lo decía Brian que eliminaron a una tal Denise, no tengo ni idea quién. Yo quiero que salga, no sé. Porque me cae mal, pero. Nah, pero lo tuyo es puro prejuicio. Fue a ser la que gane o no, me parece. Sí, ¿no? Sí. Es la candidata. Brian sí lo mira. ¿Lo bancás, Furia? Yo te pregunto de la supina. Si ¿Qué querés que te diga? Bueno, tres veces Gran Hermano, pero 3 minutos. Nah. 4 minutos, no. Más yo no tengo tele, así que. No resiste. Salvo el contenido que es por redes, no consumo. Claro, no. ¿Y cómo le da de comer a otros programas satélites, no? Sí. Pero bueno, siempre es fácil la televisión argentina, igual al menos los espectáculos, sí. Por último, antes de retirarnos, Karina ha charlado con los trabajadores y trabajadoras del IDUB allí en la puerta de Casa de Gobierno, donde nos contaron por qué los llevan a marchar justamente a la puerta del Palacio Gubernamental Provincial. Gente, de nuevo día, otro contacto con ustedes, tal cual les adelantamos hace algunos minutos, nada más. Trabajadores del IDUB han marchado desde la sede del organismo, que está ubicado en la avenida Juan Manuel Gregores, directo a Casa de Gobierno. Llegaron, se ha cerrado la reja, el portón con candado, y aquí está Mabel Comicheo. Mabel, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Para que me falta la otra compañera, Patricia. Bueno, ahí van llamando. Sí, ¿cómo están marchando? ¿Por qué decidieron llegar hasta Casa de Gobierno? En realidad esto no es una marcha, esto es una peregrinación que decidimos entre todos los compañeros hacer una peregrinación desde el Instituto de la Vivienda hasta Casa de Gobierno para ser escuchados por el señor gobernador, para que intervenga en nuestras paritarias, que lamentablemente 2 gremios dijeron que sí y no le tomaron importancia a la votación de los compañeros, que todo el instituto de Central y de Zona Norte, todos votaron el que no aceptaban en el aumento. Queremos pedirle educadamente a nuestro gobernador que nos reciba. Ahora estamos con una nota y nos cerraron la puerta del portón. En realidad nosotros no venimos a hacer ningún escándalo, nada más que venimos en son de paz, venimos acá tranquilos. Es una peregrinación, no una marcha, peregrinación, para solicitar que nos revea y que salga algún secretario del gobernador y nos reciba la nota que firmamos todos los compañeros para que el gobernador revea nuestra situación. Él conoce la situación de los empleados del instituto, que durante mucho tiempo tuvimos que estar luchando a solas, a sol y a sombra y solos. Estuvimos acá con las compañeras casi solas y abandonadas.
nada. Igual resistimos y luchamos. Y ahora estamos por un aumento salarial para todos los compañeros, para que revean y puedan acomodar el sueldo de todos los compañeros que realmente lo necesitan. Bien. ¿Qué es lo que pasó, Norma? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó en la paritaria con esto que nos decía recién? Lo que pasó en la paritaria central, es decir, la paritaria nuestra salarial, es que el aumento fue otorgado de manera ilegítima. ¿Por qué? Porque no se contempló la mayoría, es decir, no hubo una compulsa de afiliados, porque ahí nosotros tendríamos que haber tenido 2 manos y los otros sindicatos una y una. Lo que se hizo es, en realidad lo que ocurrió es que APAP y UPCN, con sus secretarios a la cabeza, aceptaron la propuesta. Cuando nosotros, en el IDU, que vos estuviste presente, habíamos tenido una asamblea el día anterior, no es que tuvimos una asamblea, no nos dejaron hacer la asamblea el viernes. El ministro se negó a que tengamos asamblea el viernes y tuvimos que reunirnos de urgencia entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde en el instituto a convocar a los compañeros por WhatsApp, por todos los medios digitales posibles para que den su opinión con respecto al aumento. Entonces, la mayoría dijo que no, teníamos que volver a las 7 de la tarde con la respuesta. Volvimos con el no. Entonces, ¿qué pasó? APAP y UPCN votaron por el aumento. Y es ilegítimo, porque no respeta, es decir, acá lo que se ve es en todas las paritarias que se han dado, hay un manejo irresponsable e ilegítimo por parte del Ejecutivo Provincial, del Ministro de Trabajo y del Ejecutivo del IDU, que cometen estos actos que van en contra de la voz de los trabajadores. Bien. Patricia, ¿se puede decir que lo que sucedió en la paritaria de ustedes, de los trabajadores del IDUB, fue similar a lo que sucedió en la paritaria central? Sí, eso es lo que estaban diciendo, que habían tratado el tema de la misma forma. O sea, la gente de ATE estaba con esa situación, al tener una sola mano por tener la mayoría de afiliados. Así que bueno. Ahora, para el gobierno, para trabajo, ¿ya está cerrada la paritaria de ustedes? Ellos sí está cerrada. El compromiso es volver a abrir después del 15 de abril, volver a llamarnos para paritaria. Bien. Entonces nosotros por ahí, en este tiempo, lo que pedimos por ahí es que si se puede rever esta situación, porque no nos sentimos realmente cómodos con ese momento. Bien, perfecto. Entonces ahora ustedes, la idea es entregar esta nota. Entregar la nota y que el gobernador de la provincia revea, que nos atienda, que escuche a los trabajadores, si no quiere escucharnos a nosotras, que escuchen a los trabajadores que están acá, y hay muchos trabajadores que han querido venir y no quieren venir por no perder los cargos o porque tienen miedo o algo por el estilo. Cuando ellos dicen no apretamos, ok, pero ¿sabes qué? La gente tiene miedo y no tiene que tener miedo. Todos somos grandes, tomamos decisiones y la idea es de que todos luchemos acá con el sueldo de todos. Así que le pido, por favor, si alguien está escuchando de gobierno, nos cerraron los portones, si alguien puede pasar y recibirnos la nota, el secretario del gobernador, o que alguien nos atienda, por favor, mirá, acaban de llegar, hay jubilados, tenemos jubilados y activos acá. Entonces, la idea es, nosotros no venimos en contra de un gobierno, que les quede bien en claro. Nosotros venimos a luchar por el sueldo de todos los compañeros del IDU, de acá, del interior de la provincia y de nuestros jubilados. Gracias, Mabel. No, gracias. de nada, y gracias por estar. Y por favor, si están escuchando a alguien de gobierno, por favor, que manden al secretario del gobernador y que nos atienda con el tema de pedir la nota, que no nos cierren la puerta, porque nosotros no venimos a hacer nada de malo y no vamos a destruir la casa de gobierno, que es de todos nosotros. Gracias. Así hablábamos entonces con delegadas y paritarias del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que han decidido, luego de lo sucedido en la paritaria con los trabajadores del IDUB, 3 gremios forman parte de esa mesa de negociación colectiva: APAP, UPCN y ATE. Este último rechazó la propuesta del gobierno, los otros 2 gremios lo aceptaron y de esa manera se cerró la paritaria, lo que provocó el descontento, la indignación de los trabajadores, que por eso hoy ellos no le llaman marcha, le llaman peregrinación. Vienen a entregar una nota
aquí a Casa de Gobierno, pero se han cerrado las puertas, motivo por el cual solicitan que alguien, algún secretario, algún funcionario pueda recibir la nota que han traído para el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Allí pasaba Karina Taverne de esta manera en el mediodía ya de este lunes, trayéndonos las novedades de laburantes del IDUB que justamente piden una audiencia con el gobernador o que atienda su reclamo de recomposición salarial a algunos de los funcionarios de su gabinete. De esta manera hemos llegado al final de esta propuesta de lunes. Señor Héctor Mancilla, ha sido un placer. Lo mismo, amigo Juli. Hemos compartido unos ricos mates con nuestro compañero. Fernando tuvo que salir a hacer algunos menesteres familiares. Ha sido lunes, ha sido complejo, pero hemos llegado al final de esta propuesta. Te deseamos que estés comenzando de buena manera esta semana y te invitamos a seguir prendido a la 100.9 porque en un rato vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Hoy también Javi Cebeso de 5 a 7 con Rock and Frío. La gente a toda velocidad de 7 a 9 y Leo Méndez y su equipo con Wake Up Radio Show cerrando este inicio de semana cargado en Radio Nuevo Día y también cargado de información en el diario nuevodía.com.ar. Hasta mañana, portate bien, chao. Ya no como, no duermo, no salgo desde que vos no estás. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024.